Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según usted nos esté viendo por internet. Después de unos cuantos meses de descanso, de vacaciones que me dio mi director y editor de este video, el amigo el ingeniero Alberto Beltrán, volvemos a retomar las cosas y parece ser que ahora es un momento adecuado. Este es mi punto de vista. Quienes estamos adentrados un poquito en las leyes de México, nos vemos precisados siempre a hacer una especie de explicación. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, de la cual yo me considero experto. En las leyes, en la ley del impuesto sobre la renta, marca las obligaciones de los contribuyentes. El artículo fulano, el contribuyente deberá de, o los contribuyentes que se dediquen a tal actividad tendrán la obligación de, y así. Entonces, se dice que las leyes fiscales, como la Constitución, ahorita lo vamos a hablar, indican las normas a seguir, las normas que se tienen que cumplir, las obligaciones que se tienen que hacer. Bueno, pero en la misma ley te indica cómo hacerlo. Entonces las leyes indican qué hacer y el reglamento de las leyes te indica el cómo hacerlo. Sería injusto e incompleto que una ley estuviera diciendo los contribuyentes tienen la obligación de, si no hubiera dentro de la misma ley o en otra reglamentación una explicación del cómo hacer aquello. Caerían las autoridades en una ilegalidad si solamente existiera la norma, la obligación, si no existiera la reglamentación que indica el cómo cumplir. Dentro de la Constitución Política de México hay una cosa muy interesante que últimamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cumplimentó, porque el artículo 6 de la Constitución dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información está garantizada y será garantizada por el Estado. Pero, fíjese usted que ahí dice, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, en este caso la Constitución. Bueno, pues a partir de este año, precisamente, el Diario Oficial sacó lo que es la reglamentación del artículo 6 del párrafo primero de la Constitución Política de México en materia del derecho de réplica y reforma y adición al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre otras cosas, lo que está dando a entender ahí es de que la información o la comunicación que ejerzan y que lleven a cabo las televisoras, los medios electrónicos, inclusive ahora con las redes sociales, se está prácticamente agrandando el riesgo de que alguien cometa un desacuerdo. Se da el caso, con riesgo, de que se cometan situaciones en las cuales se ofenda la moral pública o el orden público o se ofenda a alguien en lo particular. Y aquella persona debería tener el derecho de la réplica, de contestar cuando, bueno, ahorita lo voy a tratar. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta que se expide la ley reglamentaria del artículo 6. Hace rato les decía yo que las leyes reglamentarias indican el cómo hacer las cosas. Sí, el artículo 6 de la Constitución indica que las personas tendrán derecho de réplica, pero no dice el cómo. Y este artículo
del capítulo 1 de la ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de México, dice que es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana estas disposiciones, y que tienen por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho de réplica que establece el párrafo primero del artículo 6 de la Constitución. Se entiende que los medios de comunicación son los que emiten una opinión de alguien en lo particular, que puede ser que exista una ofensa, que exista una agravante en contra de alguien. Entonces dice que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información que sea inexacta o producir o falsa, y que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio. Así es de que usted de aquí en adelante ya tiene una ley, una reglamentación derivada del artículo 6 de la Constitución que le permite a usted llegar al derecho de réplica. ¿Qué significa derecho de réplica? Que usted tiene derecho a contestarle a aquella persona que está emitiendo una opinión en radio, en televisión o en periódico. Así de que el presidente Peña Nieto ha hecho tantas y tantas cosas que, como dice él, no se notan, pero tienen que seguirse notando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mexicanos lo único que a veces notamos son los errores, pero cuando hay cosas buenas, prácticamente no las sentimos ni las vemos. Por eso yo siempre he dicho que el gobierno siempre está en desventaja. ¿Por qué? Porque al gobierno es como a los técnicos de la lucha libre. A los técnicos se les exige que luchen limpiamente, mientras que los rudos actúan sucios. Entonces, al gobierno se le exige que hable de manera limpia, mientras que los ciudadanos somos sucios. Hay políticos sucios, hay delincuentes, hay ciudadanos que se roban hasta la gasolina, se roban hasta la energía eléctrica, en fin. Eso fue para ustedes. Mi comentario espero les sea de mucha utilidad. Y este fue mi punto de vista. Gracias por su atención.